Quisiera que ahí donde ustedes están, inclinen sus cabezas y con toda reverencia, con todo respeto, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé esa capacidad de sentir su presencia hoy en día en este lugar. Que si hay algo en tu corazón, en tu espíritu, en tu mente, que no está permitiendo que la presencia de Dios sea sentida en este día, que todo eso Dios lo quite de tu corazón y de tu mente. Pon tu corazón abierto delante de Dios. El Señor conoce la cámara más profunda de tu corazón. No hay nada que le puedas ocultar. Y no es necesario que nada esté allí en tu corazón en este día, impidiendo que la presencia de Dios pueda ser sentida por ti. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que todo lo que haya, tú lo saques, lo confieses, lo deseches. En el nombre de Jesús, que toda atadura sea rota en este día. Que toda cadena sea quebrantada. Que todo argumento que se levanta en la mente en contra del Dios Todopoderoso sea deshecho por el poder del Espíritu de Dios. Que todo pecado no confesado sea confesado en este momento para recibir el perdón de Dios. Y que todo lo que Dios quiere hacer en este día, en cada una de nuestras vidas sea hecho, y que la presencia de nuestro Dios Todopoderoso impacte poderosamente nuestras vidas. Si tú has venido aquí a este lugar buscando posiblemente alivio a tus problemas, a tus preocupaciones, buscando una respuesta, si has venido cargado, si has venido angustiado, si has venido atravesando por una prueba, por una necesidad, el Señor está aquí para llevar esa carga por ti y para ministrar tu vida en este día. No mires a tu alrededor, no mires a los hombres, no busques respuesta en los hombres, no busques respuesta ni siquiera en el siervo de Dios. La única respuesta la tiene el Señor. El único que puede llevar tu carga en este día es el Señor. El único que puede decirte qué es lo que tienes que hacer a esa pregunta que tienes y que no encuentras una respuesta es el Señor. El único que puede sanar esa herida que tienes en tu corazón y que no te deja dormir, que no te deja en paz, es el Señor. El único que puede hacer cosas grandes y ocultas que tú no conoces es el Señor. El que puede levantar tus manos caídas y secar tus lágrimas, el que puede afirmar tus rodillas y el que puede devolverte las fuerzas como la del búfalo, es el Señor. Gracias, Señor, por estar aquí, gracias por tu presencia. Gracias porque nos sentimos limpios en este momento, Señor, y libres para sentir tu presencia, Señor. Que tu presencia llene cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y nuestro cuerpo mismo, Señor. Que si hay alguna enfermedad que nos ha estado acosando, agobiando, o alguna enfermedad en nuestros familiares, que en este día, Señor, tú seas trayendo sanidad por medio de tu presencia en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Nos acogemos bajo la sombra de tus alas en este día para ser edificados, para ser amados, para estar entre tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Quisiera que leyéramos hoy día dos pasajes
Y si ustedes por favor pueden buscar el primero que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 33 hasta el 36. Y luego, si ustedes ponen una señal allí, en esa página, y buscan conmigo, ay, los niños, no hemos orado por ellos, Sarita. Vamos a orar, vamos a orar. El otro pasaje, no se vayan todavía, niños, vamos a orar por ustedes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y entonces, pongan una señal allí y vamos a leer los dos pasajes hoy día. Hermana Yasna, te voy a pedir si puedes por favor venir y ayudarnos a orar por los niños. A ver, niños, vengan aquí. Párense aquí, vamos a orar por ustedes. Todos los hermanos pueden extender sus manos hacia acá, hacia estos niños, y vamos a orar por ellos y acompañar a nuestra hermana en la oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, Señor, que tú has permitido que podamos estar todos reunidos aquí en tu casa, Señor. Gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor, con nuestros hijos, protegiéndolos, Señor, cada día en el colegio, a los niños en el daycare, Señor. Y te pedimos, Señor, en este día también que tú seas, Señor, colocando en su mente, abriendo sus oídos, sus ojos, Señor, para poder atesorar todo lo que las hermanas de las clases les están enseñando, Señor. Ayúdalos, Señor, para que puedan aprender cada día de tu presencia, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres, Señor, bueno y bondadoso con nosotros, Señor, con nuestros hijos también, Padre Celestial. Te pedimos que así también tú nos enseñes, Señor, cada día a poder enseñarles, Señor, a nuestros hijos, a poder enseñarles de tu presencia, enseñarles de que tú eres, Señor, Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque sabemos que en tus manos, Señor, está en el mejor camino buscar de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú abres, Señor, caminos para poder llegar, Señor, más a tu presencia, más de tus hijos, Señor, y la gente que necesita, Señor, aprender, Señor, de tu palabra. Gracias, Dios del cielo, por todo, Dios de los cielos, te damos, Padre bendito. Amén. Amén. Ahora sí pueden ir a su escuelita. Entonces, hermanos, ahora sí, si lo encontraron, pueden ponerse en pie y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje de Romanos todos juntos, del versículo 33 al 36. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quería leerles en una versión un poquito más actual lo que dice este pasaje, y ustedes pueden seguirlo ahí en sus Biblias para que vean, poder entender un poquito más lo que dice. Dios es inmensamente rico.
Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? ¿Puede alguien darle consejos? ¿Puede alguien acaso regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Amén. Qué linda esta versión. Y vamos a leer entonces el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Entonces vamos a hacerlo de forma antifonal. Yo leo el primero, ustedes leen el siguiente y terminamos con el 19 todos juntos. Amén. ¿Están listos? Amén. Vamos a leerlo. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta le dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él. Sí, no hay problema. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba para que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo,
si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Amén. Tomen asiento. Este pasaje es uno de los pasajes más impresionantes de la palabra de Dios y de la vida de Eliseo. Eliseo, como ustedes saben, era el siervo de Elías, ¿verdad? Y cuando Elías estaba a punto de ser llevado por el Señor, Eliseo le dijo que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y Elías lo que le dijo fue, ustedes recuerdan lo que le dijo, ¿verdad? Si tú me ves cuando el Señor me lleve, se te va a cumplir. Y Eliseo no se le separaba ni de día ni de noche, no lo dejaba ni ir al baño, ¿verdad? Con tal de ver cuándo el Señor se lo iba a llevar y tener esa unción del Espíritu de Dios que tenía Eliseo, que tenía Elías, pero Eliseo no se conformaba con lo que tenía Elías, él quería el doble, ¿verdad? Él quería el doble. Y es que en el mundo espiritual nosotros tenemos que ser ambiciosos, ¿amén? No podemos conformarnos con lo que tenemos o con lo que otros tienen. Tenemos que querer siempre más. Y cuando queremos más, el Señor nos da más. Porque el Señor es un Dios de abundancia y Él da en abundancia a los que le piden cosas grandes, a los que le piden cosas importantes. Y la forma como este hombre lo hizo, ¿verdad? Le dio la posibilidad de tener eso. Y lo que Eliseo hacía eran cosas posiblemente mucho más grandes. Lo que se oye de Elías es poquito, ¿verdad? Ahí está en el libro de Primera de Reyes. Es lo que él hizo con el rey Acab. Y cuando él pidió que mandara el Señor fuego del cielo, cuando Dios le dijo que la lluvia se iba a detener por 3 años. Pero aparte de eso, como que no se oye mucho de Elías. Sin embargo, Elías es uno de los profetas y de los hombres más grandes de la Biblia. Elías estuvo con el Señor el día de la transfiguración, ustedes recuerdan, allí en el monte. Y también dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que Elías va a regresar en los últimos tiempos. ¿Amén? Así que es uno de los hombres más importantes de la palabra de Dios junto con Moisés. Por supuesto, el Señor Jesucristo, no tenemos ninguna duda al respecto. Pero en este caso vemos la historia de un hombre que se llamaba Naamán, que estaba con lepra, pero era un hombre importante dentro del reino del rey de Siria, y él estaba acongojado, estaba triste, estaba deprimido porque a pesar de toda la importancia que él tenía y de todo el dinero que él podía tener, estaba enfermo, con una enfermedad terrible como la lepra, que ustedes saben es una enfermedad que empieza en el cuerpo con unas llagas blancas y luego terminan cayéndose partes del cuerpo, ¿verdad? Y en ese tiempo, como ya lo habíamos dicho antes, los leprosos eran tremendamente rechazados por la sociedad porque la lepra se suponía contagiosa y también era como una vergüenza, no solamente para él, sino para toda la familia, tener a alguien en la familia que era leproso. Y esto era lo que estaba pasando con este hombre. Y este hombre escuchó de una muchacha, ¿verdad? Israelita, que había un profeta en Israel, que era justamente Eliseo, que podía tal vez sanarlo. Y él, en su desesperación y en su angustia, fue a buscar ayuda de este hombre. Pero fíjense ustedes, la forma como Dios actúa, ¿verdad? Y este mensaje se llama justamente así, los inescrutables caminos de Dios. La forma como Dios actúa no siempre es la forma que nosotros nos imaginamos. Y cuando Dios hace algo en nuestra vida, no siempre lo entendemos.
no siempre podemos creer ni siquiera que es Dios el que nos está diciendo eso, porque siempre nosotros en nuestra imaginación y en nuestro propio pensamiento pensamos que cuando Dios hace algo tiene que ser algo tremendamente escandaloso, que la tierra tiembla y que uno llora y se desmaya y el otro se cae por allí y entonces Dios está haciendo algo. Y aquí está Dios y esta es la presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando nuestros sentimientos no son impactados, cuando por alguna forma no sentimos lo que queremos sentir, cuando por alguna circunstancia, ¿verdad?, nuestros sentimientos están allí, están tranquilos, entonces pensamos que Dios no está allí. ¿Amén? Es lo que muchas veces pasa cuando venimos a la iglesia. Cuando hay tremenda emoción y todo el mundo está saltando y todo el mundo grita y todo el mundo, suceden cosas raras, uno dice, la presencia de Dios, ahí sentí la presencia de Dios. Pero cuando en otro momento estamos tranquilos, estamos ahí sentaditos en los asientos, cantamos, levantamos las manos nada más y no pasa nada más, decimos, uy no, este domingo no sentimos la presencia de Dios, ¿verdad? Y la presencia de Dios, ya lo hemos dicho otras veces, no depende de los demás, no depende de la iglesia, no depende de lo que suceda a nuestro alrededor. La presencia de Dios depende de cada uno de nosotros, porque eres tú el que traes la presencia de Dios a la iglesia, no es la iglesia la que te da la presencia de Dios, o no es en un lugar determinado donde tú vienes a sentir la presencia de Dios. Entonces este hombre llegó donde Eliseo. Y aquí encontramos lo que dice el libro de Romanos, cuando dice el Señor, los caminos de Dios son inescrutables. ¿Qué era lo que esperaba Naamán cuando él fue a ver a Eliseo? ¿Verdad? Primero, ustedes imagínense toda la escena allí. Naamán llegó delegado del rey, con cartas del rey, para el rey de Israel. Llegó al hombre equivocado, llegó donde el rey de Israel y no era él el que lo iba a sanar. Y por supuesto, con toda la pompa, con regalos, con siervos a su alrededor, bueno, toda una película, ¿verdad? Él llegando donde el rey de Israel. El rey de Israel le dice, no soy yo. ¿Cómo crees que yo soy Dios? Y lo que este rey de Siria quiere hacer es justamente hacerme caer a mí para venir en guerra contra mí, ¿verdad? Porque yo no lo voy a poder sanar. Pero apareció Eliseo y él le dijo, ¿por qué te pones así? Aquí en Israel hay un Dios y yo soy el siervo de ese Dios. Así es que dile a este hombre que venga donde mí. El rey, el general salió con sus carros, con toda su comitiva, con todos sus regalos, y se paró, dice el relato, ¿en dónde? A la puerta de la casa de Eliseo. Fíjense ustedes toda la historia. Él estuvo en el palacio del rey y del rey lo mandaron a la puerta de la casa de Eliseo, ¿verdad? Si Eliseo era como Elías, él debe haber vivido en una casita tremendamente humilde, ¿verdad? No las casas de 2 o 3 millones de dólares de los famosos predicadores de hoy en día, sino en una casa muy humilde. Y llegó él ahí y se paró. Y entonces vio esa casa y dijo, bueno, aquí algo extraño está pasando, porque esto no fue a lo que yo vine. Yo vine a algo extraordinario, vine a buscar al rey de Israel, vine con cartas, vine con comitiva, vine con regalos, vine con todo lo necesario, ¿verdad? Y ahora me mandan a la casa de este hombre humilde. Y entonces, bueno, ahí él comenzó ya a pensar de una manera extraña. Pero lo más extraño de todo, fue que Eliseo ni siquiera salió. Fíjense ustedes eso, ¿verdad? El hombre allí con toda la pompa, ¿no es cierto? Si el primer ministro llega a verme a la casa un día, ¿no es cierto?, para pedir mi voto, pues yo lo primero que haría sería salir corriendo a recibirle. ¿Ustedes qué creen? ¿No es cierto? Salir corriendo y decirle, señor ministro, venga, tómese un cafecito, alguna cosa así.
Pero este Eliseo ni siquiera salió. Ni siquiera salió. Dice la palabra de Dios que le envió un mensajero. Es decir, Eliseo se quedó adentro de su casa y le dijo, mira, tú anda, dile a este rey, a este señor, ¿verdad? Al general, que se vaya al río de Jordán y se meta 7 veces en el río. ¿Sí? Y entonces este hombre se quedó con los ojos cuadrados, ¿no es cierto? Porque primero no me recibió, segundo mandó un mensajero que no sé ni quién es, yo soy el general del ejército más grande del imperio, del ejército sirio, ¿verdad? Traigo cartas del rey, traigo mulas cargadas de oro, de plata, de regalos, y de pronto me mandan un mensajero para decirme que vaya y me meta al río, ¿verdad? Y entonces este hombre se quedó pensando, ¿y qué fue lo que él hizo? Dice el relato que Naamán se fue enojado, ¿sí? Diciendo, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él esperaba algo grande también de Eliseo, porque habían oído de su fama, ¿verdad? La chica esta, la muchacha israelita, posiblemente le habrá contado a su ama, ¿verdad? Que era la esposa de Naamán, y le habrá dicho, mira, este hombre es un profeta y él ha hecho flotar un hacha y él levanta muertos de sus tumbas y él hace esto y hace lo otro y le habrá contado y él lo puede sanar, ¿verdad? Y se fue con toda esa expectativa. Y entonces él dijo, seguramente aquí el profeta va a salir y va a orar por mí, y va a poner sus manos y va a caer fuego del cielo y va a haber un terremoto y ¡prum!, yo me voy a sanar. Y nada de eso ocurrió. Lo único que le dijo fue, con un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y cuando el Señor hace cosas en nuestra vida, a veces son cosas tan sencillas que nos parece que no es Dios. Nosotros queremos que cuando Dios actúa, algo sobrenatural ocurra, algo extraordinario. Todo lo que Dios hace es sobrenatural. No podemos decir que un Dios sobrenatural no hace cosas sobrenaturales. Pero a veces las cosas de Dios, sobrenaturales de Dios, son tan sencillas que nos cuesta creerlo. Y nosotros pensamos que para que sea Dios tiene que venir un profeta de la iglesia más grande del mundo y pararse aquí y tumbar la gente y decir, esto es palabra de Dios y esto es lo que Dios me quiere decir. Pero cuando aparece por allí un hombre humilde, cuando aparece un siervo de Dios humilde, o cuando Dios te habla a través de una circunstancia, por medio de un niño, por medio de tu esposa, por medio de tu suegra, ¿verdad? Dices, no, un momentito. Yo quiero que Dios aquí se me aparezca y me diga qué es lo que tengo que hacer y ahí sí voy a creer que es Dios el que me está diciendo. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado de maneras tan sencillas? Cuando Elías estuvo metido en esa cueva, dice que hubo un gran terremoto y salió y Dios no estaba en el terremoto. Luego dice que hubo una gran tormenta que rompía las piedras y salió y Dios no estaba en la tormenta. Y después oyó un silbo apacible y delicado y salió y Dios estaba allí. Muchas veces Dios actúa de esas maneras. Dios actúa de formas incomprensibles. Los caminos de Dios, dice Pablo en Romanos, son inescrutables. ¿Qué quiere decir inescrutable? Quiere decir inexplicable, quiere decir incomprensible, quiere decir que nadie puede imaginarse ni siquiera cómo son los caminos de Dios.
Y el Señor actúa muchas veces de manera tan sencillas y te habla de formas tan sencillas que lo que tú necesitas es estar listo, estar dispuesto a escuchar la voz de Dios, a tener ese receptor, ¿verdad? Como un televisor o como un radio o como un teléfono con Wi-Fi para poder captar lo que Dios te está diciendo. Y no siempre Dios hace las cosas como nosotros queremos que las haga. A veces le pedimos señales a Dios, ¿verdad? Señor, que si mañana el sol sale por el otro lado, ahí yo sé que tengo que casarme. Nunca eso va a ocurrir. Nunca eso va a ocurrir, ¿verdad? Yo estaba leyendo en estos días la historia de un muchacho que tenía su novia, y es una historia real, según lo que yo leí ahí en el internet. Él tenía su novia en otra iglesia, en otro pueblo, ¿verdad? De otra ciudad. Y entonces él estaba enamorado de ella y todos los días domingo iba a verlas, pero en la iglesia de él le decían, esta es tu iglesia, es aquí donde tienes que congregarte, no importa que tú tengas tu novia allá, hay otros días para hacerlo, pero tienes que congregarte aquí el domingo. Pero él no hacía caso. Y una señora le dijo, yo no creo que esto es de Dios. Y entonces le puso una señal al Señor y le dijo, Señor, yo voy a hacer una cosa, este domingo me voy a subir al caballo y no le voy a dar ninguna orden al caballo, sino que me voy a subir solamente, y si el caballo camina y me lleva a la iglesia de la chica, yo entenderé que tú quieres que me case con ella, ¿no es cierto? Y eso hizo, el muchacho se subió, pero el caballo estaba acostumbrado todos los domingos, pum, 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 caminar, y el caballo fue lo que hizo, caminó a la iglesia, llegó donde la chica y él dijo, esta es la señal de Dios, que Dios quiere que yo me case con esta chica, ¿cierto? Se casó, a los 2 años se divorció y entonces regresó a su iglesia y fue donde Dios, a consultarle a Dios. Y fue donde la viejita y le dijo, mira viejita, yo no sé por qué tú me dijiste eso, pero tú tienes una respuesta para mí ahora. Yo le puse una señal a Dios y Dios me la cumplió. Y yo hice la voluntad de Dios. Y la viejita le dijo, no hiciste la voluntad de Dios, hiciste la voluntad del caballo, ¿verdad? Y eso muchas veces, hermanos, lo que pasa en nuestra vida. Nosotros estamos pensando que Dios tiene que darnos una señal extraordinaria para hacer las cosas que Dios nos pide hacer en la palabra de Dios y que tenemos que hacerlas sin que Dios ni siquiera nos vuelva a decir, nos vuelva a repetir algo. Pero estamos esperando que Dios me hable, que Dios me diga, que Dios mueva algo extraordinario, y Dios no siempre actúa así. Miren lo que pasó con este hombre. Ni siquiera salió el profeta, fue un mensajero y le dijo, ve y lávate 7 veces en el río y eso es todo, ¿no? Y el otro dijo, no, yo vine aquí para ver ese profeta que salía con su traje de profeta, ¿no es cierto? Y decía, en el nombre de Jesús estás sano, y que tiemble la tierra, y se sanaba. Y eso no ocurrió nunca. Y entonces, los caminos de Dios son inescrutables. Isaías 55, del 8 al 9, este pasaje ustedes lo conocen muy bien, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni qué dice el Señor, ni mis caminos, vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios hace cosas en nuestra vida que muchas veces no podemos entender, pero lo que sí podemos estar seguros es que si queremos seguir, que si estamos en esa onda del Espíritu, siguiendo, tratando de seguir los caminos de Dios, siendo obedientes en lo que el Señor quiere en nuestras vidas, ese camino es un camino de Dios, aunque no lo podamos entender, ¿verdad? La segunda cosa, los caminos de Dios son siempre para nuestro bien y conducen a la vida.
cuando el profeta le dijo a Naamán que él quería que fuera al río y se lave 7 veces, el propósito, y perdonen que lo diga de esta manera, pero a veces nosotros nos cuesta entender lo que Dios quiere decir en nuestras vidas, el propósito no era que Naamán se bañe, ¿sí? El propósito no era que Naamán se refresque porque estaba haciendo mucho calor. El propósito no era que Naamán vea que el río Jordán tenía el agua más dulce que los ríos de Damasco. El propósito de Dios al que él hiciera eso era uno: sanarlo. Y el propósito más grande, como hemos dicho en todo, que Dios lleve la gloria. En todo lo que ocurre, en todo lo que hacemos, en todo lo que Dios hace, Dios quiere llevar siempre la gloria. Pero en ese llevar la gloria de Dios hay cosas que ocurren en nuestra vida. Y lo que ocurría en la vida de este hombre era la sanidad, ¿verdad? Y eso era lo que Dios quería. Cuando él le pidió meterse al río, Dios quería sanarlo. Dios no quería hacer otra cosa en su vida, Dios quería sanarlo. Muchas veces nosotros estamos queriendo que Dios haga cosas en nuestras vidas para satisfacer solamente nuestras necesidades, ¿verdad? Dame trabajo, dame un carro, dame esto, dame lo otro, y queremos que Dios satisfaga nuestras necesidades, pero no estamos viendo más allá, que lo que Dios quiere no es solamente satisfacer nuestras necesidades, que lo que Dios quiere no es satisfacer las necesidades de los otros a nuestro alrededor, que lo que Dios quiere con todo lo que hace en nuestra vida es llevar la gloria, Él. Eso es lo que Dios quiere. Y si con lo que ocurre en tu vida Dios no está llevando la gloria, créanlo, hermanos, créanlo, por más milagro que ustedes crean que ocurrió, eso no es de Dios. Porque si le pediste un trabajo, si pediste un empleo, si pediste sanidad, y eso no está siendo para la gloria de Dios, y Dios no está siendo glorificado de alguna manera cuando Dios hizo eso en tu vida, se los digo con toda seguridad, sin temor a equivocarme, que no es Dios el que hizo eso. Posiblemente fue el mismo enemigo que escuchó que necesitabas eso, y él dijo: si le doy esto, lo alejo. Si le doy el carro nuevo, yo sé que en lugar de ir a la iglesia con su carrito viejo, va a querer irse a Ottawa, va a querer irse a Vancouver, va a querer irse a otras partes porque ya tiene un carro nuevo que no lo va a dejar botado. O a Wonderland, ¿verdad? Pero no es Dios, no es Dios, porque el propósito de Dios en nuestra vida siempre es bueno, y el propósito de Dios es mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar. El camino de Dios para nosotros es vida. Dice el Señor, Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Hermanos, miren, cuánta gente yo he visto que se ha alejado de la iglesia luego de que Dios hace algo grande en su vida, hace algo bueno en su vida, ¿verdad? Conozco gente que le pedían un buen trabajo al Señor, y cuando Dios les dio ese buen trabajo, ¿verdad? Y cuando Dios les dio ese buen carro, Dios, ¿verdad? Entre comillas, entonces se alejaron y ya no están, porque están disfrutando las bendiciones que supuestamente Dios les dio. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, cuando no es el camino de Dios. Dice el Señor, Primera de Reyes 2:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Verdad? Mateo lo dice de otra manera diferente. Busca el reino
de Dios y su justicia, y todo lo demás, el carro, la ropa, el trabajo, el vestido, la comida, todo lo demás, vendrá de Yapa, dicen en Ecuador, ¿verdad? No sé cómo dicen ustedes, en Colombia dicen ñapa, es cuando le dan a uno un poquito más de lo que uno pidió, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor. Pero mucha gente quiere no hacer nada de eso, pero que Dios le dé, que Dios lo prospere, ¿verdad? Es lo que hemos dicho otras veces, cuando decimos, yo siembro, y si yo siembro 100, Dios me va a dar 1000, pero ¿qué de todo lo demás? ¿Qué de todo lo demás? Están obedeciendo los mandamientos, están siguiendo sus preceptos, están haciendo lo que Dios dice, están viviendo una vida de santidad. No, eso no importa. Lo importante es que siembres. Y todo lo demás no importa. Si tú siembras, Dios te da. Dios no funciona así. Dios no funciona así. Los caminos de Dios no son de esa forma. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y luego pone la condición, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Es decir, Dios quiere hacer cosas buenas en nuestra vida, y todas las cosas que Dios hace nos ayudan a bien, ¿no es cierto? Pero hay condiciones. Si lo amamos, si le obedecemos. ¿Qué fue lo que sucedió con Naamán? Naamán se fue enojado, ¿verdad? Porque él dijo, no, esto no fue a lo que yo vine aquí. Yo me voy a lavar en esos otros ríos y yo creo que también me voy a limpiar. Y llegaron los criados. Fíjense, un general siendo aconsejado por los criados. Y le dijeron, si el profeta no te manda alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si él te está diciendo, lávate y serás limpio? ¿Verdad? Muchas veces Dios utiliza gente a nuestro alrededor, la gente más sencilla que podamos conocer, para hablarnos y para decirnos. Siempre esperamos que sea el pastor, siempre esperamos que sea un profeta que viene de otra gran iglesia, siempre esperamos que sea alguien distinguido el que nos dice, esto es lo que Dios te está diciendo, y no siempre es así. Dios utiliza a tu esposa, Dios utiliza a tus hijos, Dios utiliza a un niño cuando estás entrando a la iglesia. Dios utiliza gente sencilla, ¿verdad? ¿Por qué dice el Señor que hace eso? Para confundir, ¿sí? A los altivos, para confundir a los soberbios, para confundir a los grandes. Utiliza lo más pequeño de este mundo. Y nosotros tenemos que estar listos para escuchar, listos para escuchar. No debemos cerrar nuestra mente a que Dios solamente nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos por medio de un gran personaje. Dios nos habla muchas veces de formas que ni siquiera nos podemos imaginar. Y la tercera cosa, los caminos del Señor no tienen precio. Y me refiero a un precio material. Tienen un precio espiritual, y ese precio es la humildad y la obediencia. El orgullo de Naamán no le permitía ver lo que Dios quería hacer. Pero cuando él dejó de lado su orgullo y cuando él se humilló y él dijo, está bien, voy a bajarme de mi caballo, voy a sacarme mi vestidura pomposa y voy a zambullirme 7 veces en el río, como me dijo el profeta. Cuando él hizo eso, que para un hombre de esa, imagínense, hermanos, estamos hablando del imperio más poderoso de la tierra en ese tiempo. Estamos hablando del rey de Siria, que era el rey de todo el mundo conocido en ese tiempo. Uno de los imperios más grandes de la historia. Estamos hablando del general de ese ejército, el que había ganado todas las batallas, el que había dado la victoria cuántas veces, el que había conquistado tantas ciudades, el que había matado tanta gente. Estamos hablando de un tremendo personaje.
Y ustedes se lo imaginan, hermanos. Es que cuando leemos los pasajes así, los pasamos por encimita, no podemos entender la profundidad de lo que Dios nos quiere decir. Ustedes se imaginan a ese hombre bajándose de su caballo, sacándose su vestidura, despojándose de todo, de los criados que van a decir, ve, este payaso allí se está metiendo en el río 7 veces. Despojándose de todo, humillándose para hacer lo que Dios le quería hacer, quería que él haga. Hermanos, fíjense, una de las cosas más tremendas que nosotros tenemos cuando no queremos seguir los caminos de Dios, y eso por favor pongan atención con esto, es nuestro orgullo, ¿verdad? Porque es que no, es que yo soy así, es que así, yo he sido así siempre. ¿Cómo voy a hacer una cosa así tan sencilla como la que me está pidiendo Dios que haga? Es que si hago esto, ¿qué dirán los demás? Es que ¿qué dirá mi hija? ¿O qué dirá mi mamá? ¿O qué dirá mi esposo? Muchas veces pensamos en todas esas cosas. Y nuestro orgullo no deja que hagamos las cosas más sencillas que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces pensamos que para hacer la voluntad de Dios y los caminos de Dios, Dios siempre quiere que hagamos cosas grandes. Y no siempre es así, ¿verdad? Yo recuerdo siempre el testimonio de un pastor y me acuerdo siempre de esto cuando estábamos en la iglesia Cristo Viene, porque a nosotros nos tocó vivir algo parecido. El pastor dice que cuando él era un miembro de la iglesia todavía y estaba en ese primer amor con el Señor, llegó donde su pastor, todo emocionado. Le dijo, pastor, yo me estoy preparando, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo al seminario, estoy tomando las clases de estudio bíblico, estoy tomando todo. Yo quiero servir al Señor, ¿verdad? Y por favor, póngame a hacer algo que yo quiero servir al Señor. Y el pastor cogió la escoba y le dijo, a barrer la iglesia. Y él se quedó desilusionado, porque él pensó que lo iba a poner de maestro de escuela dominical o quién sabe, una cosa grande, ¿verdad? Y algo parecido pasó con nosotros cuando fuimos a la iglesia Cristo Viene, ¿verdad? Yo venía todavía ahí con un poquito de orgullo, ¿sí? Porque cuando uno viene en sus países, Dios se encarga de bajarle el orgullo aquí, ¿no creen ustedes? Amén. Que yo sentado ahí en un escritorio y vengo aquí a lavar baños. El Señor te dice, a ver, muy, muy orgullosito que tus títulos, que tus cosas, que no sé qué, anda a lavar baños allí, para que se te bajen los humos. ¿Sí? Y eso fue lo que vivimos, como hemos vivido muchos de los que venimos aquí. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia y yo ahí, sí, que yo, cristiano desde los 20 años y que he estado en el seminario, no sé qué, y tomé unos cursos en México de no sé qué, y esto y el otro. Fui donde el pastor y le dije, pastor, estamos aquí para servir, lo que usted nos diga, pastor. Aquí queremos colaborar, queremos trabajar en la iglesia. Y yo me imaginé maestro de escuela dominical, mis hijos en esto, el otro. El pastor nos dijo, sí, hermano, ¿sabe qué? Necesitamos que nos ayuden a limpiar la iglesia los domingos después del servicio, porque no tenemos mucha gente que quiera hacerlo. ¿Quieren hacerlo ustedes? Y nos tocó, ¿no es cierto? Entonces lo que hacíamos era, llevábamos otra ropa y al terminar el servicio nos cambiábamos y limpiábamos la iglesia. No sabíamos ni cómo usar esos trapeadores tan grandotes y esas escobas grandotas que usan aquí, ¿verdad? Nunca lo habíamos hecho. Limpiar la casa es diferente porque uno lo hace con una escobita chiquita, pero nos dieron unas escobotas así grandotas y unos trapeadores que había. Esa cosa amarilla de exprimir el trapeador nunca la habíamos visto. No sabíamos cómo se usaba. Y nos dijeron, tome, ahí están las cosas, limpien la iglesia, y los otros se fueron a pescar. Y nosotros nos quedamos limpiando la iglesia. Y muchas veces Dios quiere que dejemos ese orgullo y que nos humillemos para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios nos dice cuántas cosas aquí,
cuántas cosas que tenemos que hacer. Pero queremos que venga un ángel del cielo y nos diga, haz esto, haz lo otro. Y todavía Dios no me ha dicho lo que Él quiere que haga, pero sí está escrito aquí. ¿Quieres que un ángel se presente, una revelación especial de Dios por medio de un profeta famosísimo te diga? Pues hermanos, ese orgullo hay que dejarlo de lado para entender cómo Dios actúa muchas veces de formas que no se pueden entender por medio de personas que ni siquiera nos podemos imaginar y que Dios quiere hacer las cosas buenas en nuestra vida. Fíjense lo que dice Romanos 11:36, lo que acabamos de leer. Y lo voy a leer en la otra versión, como decía. ¿Puede alguien acaso regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? Miren qué tremendo eso, ¿verdad? Muchas veces creemos que con venir y dejar el diezmo o con hacer cosas así que ya, Dios tiene que hacer, Dios tiene que darme, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que hacer cosas grandes en mi vida. Y no es así. Dios te está diciendo, ¿qué me puedes dar tú a mí? ¿Qué me puedes dar tú a mí? ¿Puedes hacerme un favor a mí, dice el Señor? ¿Con lo que haces? ¿Puedes hacerme un favor cuando vienes a la iglesia o cuando das tu diezmo o cuando haces cosas por mí? ¿Puedes hacerme un favor? Es lo que el Señor está diciendo aquí. No hay nada que nosotros podamos hacer que Dios necesite. Porque hermanos, el día que tú no lo hagas, el día que yo no lo haga, las piedras lo van a hacer, dice el Señor. Amén. Es lo que dice el Señor. Él no necesita favores de ninguno de nosotros. Él quiere nuestra humildad, quiere nuestra obediencia. Y es así como Dios actúa. Muchas veces nosotros esperamos que Dios nos gratifique por las cosas que hacemos, ¿verdad? Y esto sería como esperar que la policía, cada vez que hacemos un stop bien hecho, no como lo hacemos a veces que y salimos corriendo, o esperamos en una luz roja, o no volteamos donde tenemos que voltear, que cada vez que hacemos algo como eso aparezca un policía y nos diga, te felicito, lo hiciste bien, perfecto. ¿Alguna vez algún policía ha hecho eso con ustedes? ¿Alguien? Nunca, ¿verdad? El policía está parado ahí, si uno hace el stop y cuenta 1, 2, 3 y arranca, el policía, felicitaciones, lo hiciste bien. No, si te lo vuelas ahí sí te para. No podemos esperar nosotros hacerle favores a Dios. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, dice el Señor, podemos decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer, solamente eso hicimos, nada más. Y todo lo que tenemos que hacer está escrito aquí. Y es demasiado para pensar ni siquiera que podemos hacer algo más de lo que Dios nos ha pedido hacer. Ni siquiera lo que Dios nos ha pedido hacer podemos hacer. Los caminos de Dios no siempre son lo que queremos, los caminos de Dios no siempre es lo que más nos agrada, pero Dios es soberano. Y el Señor tiene un camino para cada uno de nosotros perfecto. Que podamos entender ese camino de Dios. Salmo 37:5, termino con esto, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué más? Ayúdenme. Y confía en Él, y Él hará. Vamos a ponernos en pie y vamos a repetir este salmo precioso. Y cuando lo repitamos, pensemos que eso es lo que queremos hacer. Queremos encomendar a Dios nuestro camino,
confiar en Dios para que Dios haga su obra en nuestra vida. Y levanta tu mano derecha y vas a decirle esto al Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Señor, en este día, encomendamos a ti nuestro camino. El camino que tú nos mandas caminar cada día y que no siempre podemos seguirlo. Que muchas veces nos hemos dado la vuelta y hemos vuelto para atrás. Que muchas veces nos hemos salido de ese camino y nos hemos desviado tanto, Señor, tanto, que nos cuesta volver a encontrarlo. Pero en este día, Señor, queremos encomendar nuestro camino a ti. Queremos decirte, Señor, que confiamos y creemos que el camino que tú tienes preparado para nosotros, aunque no lo podamos entender, aunque nos cueste mucho entenderlo, aunque nos cueste seguirlo, lo que sí podemos creer es que tu camino es bueno y que tú quieres hacernos el bien cuando nos pides caminar por tus caminos, cuando nos pides ser obedientes, cuando nos pides vivir en santidad. Señor, en este día yo te pido en el nombre de Jesús que tú escudriñes, Señor, cada una de nuestras vidas aquí. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú permitas que nosotros podamos ser conscientes de lo que estamos haciendo y que no es lo que tú quieres, que no es tu camino para nuestras vidas. Pero lo más importante, Señor, que no solamente nos hagas entender, sino que nos permitas y nos ayudes a vencer ese orgullo, nos ayudes a vencer ese temor, nos ayudes a ser humildes, Señor, para aceptar el camino que tú quieres que sigamos. Tu camino es inescrutable, Señor. Y nosotros no lo queremos entender, porque nunca vamos a poder entenderlo, Señor. Pero lo que sí queremos es pedirte que tú nos des la fuerza, el poder para seguirlo y para estar en tu camino, Señor, por sobre todas las cosas. Ayúdanos a entender las cosas sencillas que tú quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos a entender, Señor, que muchas veces es un silbo apacible y delicado por medio del cual tú nos hablas y nos dices lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a tener el poder de entender tu palabra cuando viene de personas que ni siquiera nos imaginamos que eres tú quien nos estás hablando. Ayúdanos a tener fe en que si nos sumergimos, Señor, en ese río de agua viva que eres tú, vamos a ser sanos, vamos a ser limpios. Danos la fuerza, Señor, y danos el poder. Como iglesia, Señor, queremos seguir tu camino. No queremos apartarnos, Señor, no queremos hacer nada que tú no quieras que hagamos. No queremos que sean nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos o sentimientos. Queremos que seas tú mismo, Señor, diciéndonos lo que quieres que hagamos. Encomendamos nuestro camino a ti y confiamos en ti y sabemos, como dice tu palabra, que tú harás, Señor. Bendito seas. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón
entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, que tu palabra es fiel. Y todo lo que tú dices en tu palabra, Señor, tú lo escribiste para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra tuya penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y provoque los cambios que tú quieres en nuestra vida, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a, en señal de unidad, que nadie se quede sin tomar la mano de alguna otra persona. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Quería hacer una oración final también para que ustedes me ayuden a orar. Este día martes yo salgo para Alabama y voy a estar allí toda la semana predicando, y el día domingo, el día del aniversario de la iglesia, voy a estar allí hasta el día lunes próximo que regreso, es decir, que el siguiente domingo yo no estoy aquí, y quería pedir sus oraciones y pedir también la bendición de esta iglesia para que el Señor me utilice con poder allá en estas dos iglesias en las que voy a estar. Estoy un poquito nervioso, ¿verdad? Porque es primera vez que voy a hacer algo así como esto. Así que, pero voy con mucha expectativa de lo que Dios puede hacer, no solamente allá, sino en mi vida y en la vida de esta iglesia también, a través de todo lo que ocurra allá. Así que quería pedir a nuestra hermana Loida, que está aquí con nosotros, antes de que cantemos la bendición,
que ore despidiendo el servicio, y si puede hacer una oración especial, hermana, por mí, para que el Señor me bendiga en este viaje que voy a tener. Amén. Oremos. Una vez más, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre por este hermoso momento que hemos compartido aquí como familia, Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra, gracias porque cada día, Señor, tu palabra nos alienta, nos anima, Señor. Nos muestra tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que podamos entender qué es eso, tu voluntad, Señor amado. Que tu palabra, Señor, es lo que tú quieres que cada uno de nosotros hagamos. Gracias te damos, Señor, por todos los que hemos podido estar aquí en esta reunión. Gracias, Señor, por los que aún no han venido. Padre, te pedimos, Señor, que tu presencia nos guíe en esta nueva semana que estamos comenzando, Señor. Guárdanos a todos en los diferentes lugares donde nos vamos a conducir durante esta semana, y sobre todo, Señor, que en todo lo que hagamos te demos a ti la gloria, Señor. Dios mío, y en este momento pedimos especial bendición por nuestro pastor que va a estar viajando, Señor, el día de mañana. Pedimos, Señor, que ángeles acampen alrededor de él, Señor. Que tú lo lleves al lugar donde tú lo vas a llevar, Señor, y que sea de mucha bendición, Señor, la palabra que él esté llevando, Señor. Que abra, Señor, los oídos de las personas que escucharán tu palabra, Señor, y que el propósito, Señor, sea cumplido en la vida de él. Guárdale, Señor, durante su estadía allá, de todo peligro, de todo lo malo, Señor. Durante su vuelo en el avión, que tú también vayas con él, Señor eterno. Y que sienta, Señor, tu presencia, Señor, en medio de estas congregaciones donde él va a estar. Que sienta la unción tuya, Señor. Que nunca se vaya a sentir solo, Padre eterno. Dios mío, y que se pueda regocijar con este grupo de hijos allá. Y que bendiga, Señor, todo lo que él va a estar haciendo, Señor, durante estos días. Y a nosotros acá como iglesia te pedimos que también nos ayudes, Señor. Que nos bendiga, Señor, que des fuerza al caído, Señor, que sane, Señor, al que esté enfermo, que levante, Señor, al que está sin deseo, Señor. Dios mío eterno, gracias te damos por esto, y te pedimos, Señor, que la paz tuya, Señor, reine en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor eterno. Gracias te damos, bendice a todas las personas que han venido aquí, Señor. Si han venido con alguna necesidad especial en sus corazones, te pedimos, Señor, en especial por la mamá de María, Señor, allá en Argentina, Dios mío. Tú sabes su situación, cómo ella está, Señor, y bendice a toda su familia, Señor. Que tu paz, Señor, esté reposando sobre cada uno de ellos, Señor eterno. Gracias te damos, y así por cualquier necesidad, Señor, que tengamos, Señor, que tu pueblo esté experimentando en este momento, te pedimos, Señor, que seas tú hablándole, Señor, a cada uno, que seas tú tocando, que seas tú respondiendo, Señor, según sea tu voluntad, y que nosotros podamos también ver la voluntad, Señor, tuya en nuestras vidas. Gracias te damos en este momento, gracias, nos gozamos y nos regocijamos al saber que tu presencia está en medio de nosotros, Señor. Nos vamos con gozo en nuestros corazones, y que ese gozo, Señor, podamos transmitirlo a todos aquellos que nos van a rodear, Señor, en estos días, y que ese gozo siempre permanezca en nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la
tenga misericordia, y tenga misericordia el Señor, te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios con cada uno de ustedes. No olviden darse la paz los unos a los otros y bendecirse en el nombre del Señor.